bacterias, con plantas, otros animales. Nosotros mismos somos una especie, Homo sapiens. Y mucho de la medicina que ustedes hacen o van a hacer ha sido probado primero en algunos organismos que no son humanos, ¿no? Hay trabajos que se hacen en ratones, en diferentes tipos de modelos para ver, por ejemplo, medicamentos, toxicidad, etc., ¿no? Todos los seres vivos tienen prácticamente el mismo plan, si ustedes quieren. Todos tenemos proteínas, nuestra información genética está en los ácidos nucleicos, desde seres humanos, plantas, hasta los mismos virus, ¿no? Algunos son de DNA, algunos son de RNA, pero son ácidos nucleicos. ¿Con cuántas letras se escribe el ácido nucleico? ¿Espera? 4 letras, ¿no? Sea DNA o RNA es A, C, G, si es DNA es T, si es RNA es U. ¿Okay? Todos tienen, ¿cuál es la moneda de la energía en los seres vivos? ATP. El ATP, ¿no? Entonces, desde las bacterias más simples, si ustedes quieren, hasta el ser humano, todos usamos la misma energía, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de moléculas que ustedes van a ver presentes en diferentes organismos, ¿no? Eso nos habla un poco de la evolución. Y eso permite, por ejemplo, hacer algunos estudios en monos, en ratas, en ratones, que después podemos tratar de extrapolar hacia los seres humanos. Por ejemplo, fármacos, diferentes tipos de drogas, diferentes efectos, ¿no? Es posible hacerlos, no necesariamente en seres humanos. Y ahora están haciendo, y lo que estamos comenzando en el laboratorio, hacer algo que se llama organoides, ¿no? Son cultivos de células que se van agrupando en pequeñitas bolitas, si ustedes quieren, y dependiendo qué nutriente, qué tipo de hormona se le puede poner al cultivo, podemos tener mini cerebros, mini hígados, mini vejigas, y de ahí tratar de ver, por ejemplo, el efecto de algunos fármacos tóxicos, lo que ustedes quieran. O sea, ya no necesitamos hacer los estudios directamente en humanos, ni siquiera en animales, sino en estos modelos de cultivos celulares. Y por supuesto los procesos que ocurren desde bacterias hasta nosotros, ¿no? Vamos a hablar de la replicación. Todos los DNAs tienen que replicarse. Alguna vez hubo el primer DNA, que probablemente fue una bacteria, y ese se fue duplicando, haciendo más bacterias. En un momento dado mutó, se convirtió en una bacteria diferente, después vinieron algunas mutaciones que lo hicieron multicelulares, algunas otras mutaciones que convirtieron en plantas, otros en animales y así, hasta llegar a nosotros. Entonces, de alguna manera estamos emparentados todos los seres vivos. Simplemente para recordar que cada uno de nosotros somos producto de 2 genomas, un espermatozoide y un óvulo que se han juntado, y nosotros somos el producto de no solamente esa parte genética, sino también ha habido interacción del medio ambiente, ¿no? El entorno de ese óvulo ha sufrido diferentes cosas a través de los años, llegan hasta ser cada uno de nosotros. ¿Okay? Si hay alguna mutación que va a predisponer a alguna enfermedad, eso lo podemos ver en algunas enfermedades genéticas, algunos tipos de cáncer, o por ejemplo, ser más o menos susceptibles, no sé, a la COVID o a la viruela del mono, etc. Ustedes ven que dentro de sus familias todos no reaccionan igual cuando hay una gripe. ¿No? Hay personas más susceptibles y más que están más protegidas dentro de su organismo
a diferentes patógenos. Y eso es normal, y eso es lo que debe haber en toda especie. Tenemos que ser variables, porque si viene una enfermedad donde todos nos enfermamos, puede ser que nuestra especie desaparezca. Y esto ha venido viniendo desde hace miles de millones de años. Conocen, probablemente hayan visto en otros cursos, la unidad de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, ¿no? Estos nucleótidos están conformados por una parte de fósforo, por un azúcar, si es DNA es desoxirribosa, si es RNA la ribosa, y la parte que es la más importante, ahora que lo sabemos, son las bases nitrogenadas, A, C, G y T, o A, C, G y U si fuera el RNA. ¿Ok? Entonces, químicamente, para los que no sabían antes cómo era el ADN, es una de las moléculas más aburridas que hay. Tienes millones de fosfatos, millones de azúcar ribosa o desoxirribosa y 4 diferencias, ¿no? A, C, G o T. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ha descubierto la doble cadena, pero lo que es importante es que ustedes sepan cómo esta fósforo, la ribosa o desoxirribosa y el nucleótido están encadenados, ¿no? En este esquema, este es un nucleótido que ya tiene el fósforo, la base nitrogenada y el azúcar, que es importante. Vamos a ver, esto sí, desgraciadamente, van a tener que aprenderse de memoria. ¿Okay? La ribosa o desoxirribosa tiene 5 carbonos. ¿Okay? Se le llama, en el caso de este azúcar, ribosa o desoxirribosa, cada carbono va a tener un número con prima. 1', 2', 3', 4', 5'. ¿Ok? ¿Para qué sirve el carbono 1? En todas las ribosas o desoxirribosas, ahí va el nucleótido, la base. O sea, en el carbono 1 va ACGOT o AGCO. El carbono 2, ¿para qué sirve? El carbono 2 es el que me diferencia a mi azúcar. Hay el azúcar ribosa y el azúcar desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Hidrógeno y hidroxilo. Si yo digo desoxi, quiere decir que le he quitado un oxígeno. ¿Ok? En la ribosa, acá sería un OH. Y en la desoxirribosa ese oxígeno se quita y queda H. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre RNA y DNA. ¿Ok? ¿Para qué me sirve el carbono 3, que es un OH? Ustedes en primer año probablemente han aprendido que el DNA o el RNA va de 5' a 3'. ¿Sí? Es la forma de crecimiento de los ácidos nucleicos. ¿Ok? ¿Por qué de 5' a 3'? Porque, de una vez les digo para qué sirve 5. 5 es donde va el fosfato. ¿Ok? Y 3' es donde termina mi ácido nucleico, DNA o RNA. Entonces, siempre se pone, imagínense como un Lego. Se va poniendo una torrecita de Legos, tiene la cabecita y tiene el potito, ¿no es cierto? Y ustedes van poniendo uno detrás de otro. ¿Ok? Entonces pueden imaginarse que
5' es la base y 3' es la cabecita. Entonces van poniendo más leves. ¿Ok? ¿Para qué sirve el carbono 4? No sé, como yo no sé, tampoco les voy a preguntar. ¿Ok? Pero ya saben, ¿para qué sirve 1? La base nitrogenada. 2, Diferenciarlo. óxido desóxido. 3 Para y 5 para el fósforo. es el crecimiento. ¿Ok? ¿Está Fosfato. claro eso? ¿Se acuerdan cuando en primer año decían que crece de 3 a 5? Nosotros no sabemos, todavía no lo vamos a saber muy bien hasta que en la segunda clase vamos a hablar. Pero básicamente tienen la idea de cómo es la estructura del nucleótido, de 3 a 5. ¿Ok? Esto no les voy a pedir que se sepan de memoria la posición del carbono del nitrógeno, ¿no? De la base nitrogenada. Se llaman así porque tienen carbono y nitrógeno. Pero lo que quiero que vean ustedes es que hay una estructura. Hay no sé si alguno de ustedes en la academia aprendió cómo acordarse de las purinas. Agua pura, ¿no? Agua pura. Agua, adenina y purina son, adenina y guanina, agua, son las purinas, que son las más grandes. Y las que tienen el nombre más largo son las más chicas, las pirimidines. C, T y U. ¿Ok? Pero las purinas son hermanas. Ustedes ven, son prácticamente la misma estructura. Solo cambia la posición de un amino, NH2, ¿no? En diferentes partes. ¿Ok? Igual vean la timina, la citosina y el uracilo. La timina se parece mucho al uracilo, pero con la citosina también son parecidas. ¿Ok? Solamente la posición del OH o aminos, NH2. ¿Ok? ¿Está claro eso? Esto lo van a ver probablemente más en profundidad con el doctor Guija, pero los nucleótidos, la base nitrogenada, no solamente sirven para hacer ADN o ARN. Ya hemos hablado del ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosina monofosfato, ¿no? Con un fósforo. Perdón. Trifosfato. AMP es 1 y ADP es 2. Pero tienen todos la adenosina. O sea, la adenina con su ribosa y con su 1, 2 o 3 fósforos. Pero han hecho el AMP cíclico. ¿Se acuerdan de los mensajeros intracelulares? Es un AMP cíclico. Han hecho proteínas de membrana que son señales, son proteínas G de GMP. ¿Sí? Y así hay varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, cuando hagan regulación de la respiración, producción de lípidos, etcétera. Va a haber mucho de esto, NAD2, NADH, FAT, etcétera, que van a participar en diferentes partes metabólicas. ¿Okay? Este es solamente para decirles que las bases nitrogenadas no solamente están involucradas en mensaje celular, o sea, de la regulación genética, sino también en otros aspectos del metabolismo. Bueno, vamos a ver, yo no sé si existe todavía hasta la última vez que lo he visto, hace unos 6 meses, todavía funciona ese enlace, y ahí les explica más o menos cómo se van produciendo
los nucleótidos. Vamos a ver dos vías de producción de nucleótidos. Una que se llama de novo, o sea, vamos a hacer nuevos nucleótidos, y otra que se llama de reciclaje o de salvamento, salvataje, etcétera. Lo van a ver en diferentes libros con diferentes nombres, pero básicamente es reusar un nucleótido que ya existe. Entonces, de novo quiere decir que yo construyo el nucleótido a partir de moléculas que no tienen nada que ver con nucleótidos. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Luego, hay momentos en que algunas células, tener muchos nucleótidos se vuelve tóxico. Ustedes van a hablar, por ejemplo, me parece que en el seminario hay una enfermedad que se llama Lesch-Nyhan, ¿no? O hay otra que se llama, van a hablar de los niños burbuja también. Es una intoxicación de algunos nucleótidos que están en exceso, y si eso no se controla, las células empiezan a morir y producen una enfermedad. ¿Okay? La producción de nucleótidos, entonces, tiene que haber un equilibrio. Si es demasiado, puede provocar una enfermedad, se pueden intoxicar. Si es muy poco, no hay de repente suficiente DNA para replicarse o suficiente RNA para expresarse. Entonces tiene que haber algo que lo regule. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que está regulado. Y las enfermedades ya las van a probablemente discutir en los seminarios. Una molécula que es importante tanto para las purinas como las pirimidinas, de novo, es el PRPP. Esto suena como trabalengua. La fosforibosil pirofosfato. Fosfo, ¿qué es fosfo? Fósforo. Ribosil, la ribosa. Piro, ¿qué es piro? Pirómano, pira, ¿no? Es candela, ¿no? También se refiere a fósforo, ¿ok? Pirofosfato, o sea, más fósforo. Fosforibosil pirofosfato, ya tiene ya como 3 fósforos por lo menos, ¿no es cierto? Este es una ribosa con un fosfato. ¿Dónde va el fosfato? ¿En qué carbono? En 5, siempre. ¿Okay? ¿Qué va en 1? Base nitrogenada. La base. Entonces, esa molécula necesita cargarse de energía. Entonces, acá le pongo fósforo. Por eso se llama pirofosfato. Fosforibosil es esta de acá, fosforibosil. Cuando lo cargo, pirofosfato, 2 fósforos más. ¿Ok? Y ese me va a servir para poner nucleótidos, bases a mi ribosa o desoxirribosa. ¿Okay? Generalmente la ribosa. Todo esto está hecho por una enzima que se llama PRPP, fosforibosil pirofosfato. En inglés, fósforo es con pH, fósforo. PRPP sintetasa, o sintasa, como quieren llamarlo. ¿Okay? Esta enzima es la que pone la parte de pirofosfato, que carga, ¿no? Esta está sin cargar, así como sus celulares, y esto ya está cargado, listo para poder ponerle la base nitrogenada. Este esquema está medio complicado, pero vamos a ver si podemos explicar cómo hacemos una purina
a partir de pedacitos de diferentes moléculas. O sea, una purina es una molécula que yo le he hecho con pedacitos de CO2, con pedacitos de un aminoácido, de otras moléculas que voy poniendo para hacer mi purina, mi doble anillo de carbono y nitrógeno. Entonces, acá lo que hago es el PRPP que han visto anteriormente, en carbono 1, se le pone un nitrógeno, un NH2. ¿Cómo hago? ¿Ustedes se acuerdan que hay algunos aminoácidos? ¿Se acuerdan del ácido glutámico? Y hay la glutamina. El ácido glutámico es ácido y la glutamina es básico. ¿Por qué? Porque el glutámico, perdón, la glutamina tiene amina. ¿Ok? Ha hecho del ácido aspartico y asparragina, es la misma cosa. ¿Ok? Entonces, a este PRPP en carbono 1 se le carga un NH. Luego entra el aminoácido más chiquito, glicina, que es un aminoácido que tiene una parte amino y el otro ácido. Y lo único, la glicina es más chiquito, es una C con un NH a un costado y un COH al otro lado. ¿Okay? A esta estructura se le pone esta glicina. ¿Okay? Entonces acá ganamos un NH, acá ganamos un C, y así estamos poniendo diferentes moléculas, ¿no? Acá de nuevo la glutamina presta un NH, acá el N-formil tetrahidrofolato pasa su formil, que es un carbono que se va incorporando. O sea, básicamente lo que les quiero decir, no quiero aburrirlos, sino decirles que paso a paso se van aumentando o carbonos o nitrógenos. ¿Okay? Lo que quiero es que vean la lógica, no es que se la aprendan de memoria, ¿no? ¿A ustedes alguna vez le han dicho que les falta ácido fólico? ¿No? ¿O han escuchado eso? ¿No? Porque también parte de hacer los nuevos nucleótidos de cero va a haber trabajo del ácido fólico en forma del tetrahidrofolato, ¿no? Que es un carrier de este formil. ¿Okay? ¿Está claro esto? Entonces, hacer una purina de cero implica ir poniendo de diferentes moléculas carbonos y nitrógenos. ¿Okay? Ese es de novo. ¿Okay? Al final tienen esto, ¿no? Acuérdense, el primer nitrógeno de acá está acá, el segundo carbono de la glicina, esto que ha entrado esto, y así del ácido fórmico también, y así. ¿Okay? Entonces, al final, la primera molécula que se forma de purina, que tiene esta forma de carbonos y nitrógenos en dos anillos, se llama inosina monofosfato, IMP. ¿Ok? Y esa es crucial, porque en ese punto de IMP, o yo voy a hacer o guaninas o voy a hacer adeninas. O sea, si yo les pregunto al examen, ¿cuál es el intermedio funcional de las purinas? IMP. IMP. Inosina. Entonces, a partir de este, ustedes van el camino o a adenina o hacia guanina. ¿Ok? Hay diferentes enzimas, como les digo, no vamos a detallar de cada una, pero lo que sí quiero que entiendan es la lógica de esta síntesis. Entonces ya sabemos cómo se hace de novo, ¿okay? Las guaninas. La misma lógica es
un poco más sencilla, pero para las pirimidinas. Bueno, este es básicamente, les dije que había un balance de nucleótidos. Si hay más, puede ser tóxico; si hay poco, puede haber problemas tanto para la replicación como para la expresión, ¿no? Entonces tiene que haber un balance. Entonces hay una regulación. ¿Okay? Acá vemos señales. Cuando están a veces ustedes pasando por una calle y hay una construcción al costado, ¿no? Hay un pata que está con su paletita roja o verde para que pase si no pasa. Igualito acá, lo que está en rojo quiere decir que es una regulación negativa. ¿Ok? Y lo que está en verde es una regulación positiva. A ver, comencemos por acá. Cuando hay una cantidad de purinas y pirimidinas ya demasiado alta, toda la síntesis de nuevo, voy a gastar mucha plata en hacer nuevos nucleótidos cuando ya no necesito. Entonces hay que pararlo. ¿Ok? Por eso está en rojo. Cuando hay mucho fosfato, eso más bien acelera la formación de nucleótidos. ¿Qué otra cosa? Miren acá. El producto final es tu nucleótido, o sea, en este caso de las purinas, o adenina o guanina. Si ya tienes cantidad suficiente, esta concentración de adeninas o guaninas hace que esto se paralice en este punto, antes de comenzar después del PRPP, de comenzar toda la cadena metabólica. ¿Okay? O sea, el producto, cuando ya tiene cierta concentración, que va a ser en exceso, ya empieza a paralizar todo el caño, lo cierra desde arriba. ¿Ok? ¿Está claro esto, no es cierto? O sea, el concepto que quiero que quede acá es que los productos, sean que se necesite o que ya no se necesite, están regulados. ¿Ok? Otra cosa que vamos a ver también es que a veces ya las moléculas también se gastan, ya no son las mismas que al comienzo. Entonces, muchas veces están en exceso y hay que eliminarlas, ¿no? O la célula pasa diferentes etapas, a veces necesita más, a veces necesita menos. Hay momentos en que necesita expresar más RNA, otros momentos que menos. Entonces va a necesitar también diferentes cantidades y en un momento dado hay que eliminar. ¿Ok? Tienen el seminario, me parece, de las purinas, ¿no? Más No, adelante. de la 4. Sí. Entonces, acá las purinas pueden ser eliminadas. Hay diferentes formas. Por ejemplo, acá el MP va perdiendo, por ejemplo, el fosfato. Acá está el fosfato, se convierte en adenosina, ¿no? O sea que solamente tiene la base nitrogenada y el azúcar, ya no tiene fosfato, ¿no? Luego, esto se convierte en inosina. Acá se sale la ribosa y nos quedamos solamente con esta purina que se llama hiposantina. ¿Okay? Fíjense bien, cuando chequeen en sus libros, la hiposantina no es exactamente que la adenina. Son cosas muy parecidas, pero son diferentes. ¿Ya? Entonces, esta de acá va a pasar a otra forma que se llama santina. Se le va a quitar una molécula de agua
y luego esta santina va a ser eliminada en los túbulos renales. ¿Cuál es el gran problema de la santina? Es que es poco soluble. Es por eso que para eliminar la santina necesitamos bastante agua, y nosotros, casi todos los seres vivos, por lo menos los mamíferos, tenemos orina, ¿no? Para eliminar justamente esta forma de metabolismo como en forma de ácido úrico. ¿Okay? Cuando este ácido úrico empieza a concentrarse, empieza a formar, como es poco soluble, empiezan a formar sales. Y por ejemplo, en algunas personas mayores empieza a concentrarse en las coyunturas, ¿no? En las rodillas, en los codos, en la columna espinal, y da problemas de ácido úrico. Y esto hay que controlarlo, ¿no? Por ejemplo, con alopurinol, que es una droga que evita la formación de purinas. Igual, por la parte de guanina, la GMP también tiene algo parecido, se convierte, sacándole el fósforo, a nucleósido, y luego nos quedamos solamente con la molécula de guanina. Okay. Esta guanina también, si ustedes ven, químicamente es muy parecida. Acá hay un oxígeno, acá hay un OH, etc. Se convierte en santina. O sea, santina es el producto común tanto del catabolismo de la guanina como el catabolismo de la adenina. Así como les dije, ¿cuál es el intermedio de las guaninas cuando las estoy haciendo de nuevo? IMP. ¿Cuál es el intermediario de las guaninas cuando las quiero eliminar? Catabolismo. Santina. Santina. ¿Ok? Ya tienen algunas preguntas por ahí. Hay un punto ya. Ustedes vieron en la producción de novo hay un montón de pasos, y cada uno de esos pasos implica energía. O sea, siempre las enzimas no trabajan solas, necesitan su pila. ¿Cuál es la pila celular? ATP. Necesitan ATP. Eventualmente GTP, pero más ATP. Entonces, lo que les quiero decir es, hacer una molécula de novo es mucho más caro que reusar una molécula que ya tengo. ¿Sí? ¿Está claro esto? Ok, entonces por eso los organismos tienen una forma de reusar sus nucleótidos, ¿no? Entonces vamos a ver en los seres humanos esta vía de salvamiento de purinas, ¿no? Cuando quiero reusar purinas, tengo por ejemplo, acá tengo AMP, a esta la vuelvo adenina y lo puedo usar en otras cosas, o muchas veces hay una enzima. Ustedes van a hablar de los niños burbuja, que es un problema en esta enzima adenosina de aminasa, ADA, ¿no? Creo que hay uno de las discusiones que van a tener en seminarios, ¿no? Esta, por ejemplo, permite que esta molécula se transforme en esta adenina, puede transformarse en inosina, y luego se puede transformar en hiposantina y convertirse a GMP. O sea, no directamente, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que es posible pasar de la parte de las adeninas hacia las guaninas y viceversa. ¿Ok? Cuando se quiere reusar los nucleótidos. Esto es parte de sus seminarios, ¿no? Van a tener problemas, sea de la conversión de guaninas, ¿no? Para con las diferentes enfermedades. Gota, cuando
hay demasiado ácido úrico, cuando no funciona la adenosina deaminasa, cuando la adenosina fosforilosiltraferasa no funciona, también tenemos acumulación de sales de urea en los riñones. Acá es la misma lógica, pero con las pirimidines. Recuérdense que las pirimidinas son más pequeñas, ¿no? Las purinas tienen dos núcleos, carbono y nitrógeno. Acá en las pirimidinas solamente tenemos una, las más chiquitas. ¿Okay? Entonces igual, acá el carbamilfosfato es una molécula que tiene un solo carbono. Y poquito a poquito le vamos poniendo los nitrógenos y los carbonos que corresponden, ¿no? Acá entra el amino del ácido aspartico, acá entra una molécula, o le saca una molécula de agua, acá entra una molécula sale una molécula de hidrógeno y así sucesivamente va entrando diferentes moléculas para formar esta molécula que es un subanillo de carbonos y nitrógenos. ¿Okay? Esta molécula intermediaria, o sea, donde se va a abrir hacia citosina por un lado o hacia timina y uracilo hacia el otro lado, la molécula intermediaria en este caso es no UMP sino UDP, uracil difosfato. ¿Ok? O sea, cuando les pregunten ¿cuál es el intermediario de las pirimidinas? UDP. UMP. UDP. UDP. ¿Ok? Universidad. Pero está claro esto, ¿no es cierto? Es la misma lógica. Vamos poniendo carbonos y nitrógenos dependiendo de las moléculas que vayan entrando. Esta es una vista que... Entonces, esto es lo mismo que les he dicho, van a entrar diferentes moléculas y el intermediario es UDP. ¿Okay? A partir de acá, jala para el lado citosina o para el lado de uracilo y timinas en este lado. ¿Okay? Otra cosa que es importante, hablamos de el tetraidrofolato para formar nuevas purinas. Acá en las piriminas también funciona, pero solamente para formar timina. ¿Ok? O sea, si les pregunto, ¿el tetraidrofolato interviene en las purinas y las pirimidinas? No. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿En general, pirimidinas? piriminas y purinas. Lo hemos visto en las purinas. ¿Sí? Estamos viendo que el ácido fólico o un derivado del ácido fólico interviene también para formar de uracilo hacia timina. ¿Okay? ¿Está claro esto? ¿No? Hemos visto en la formación de purinas cómo interviene el tetrahidrofolato. ¿Okay? O sea, para formar una nueva purina necesitas tetrahidrofolato. Para formar timina también necesitas un derivado del tetrahidrofolato. Por eso les decía, en una pregunta que les diga si para purinas y piriminas es necesario tener tetrahidrofolato. Verdadero. Sí. ¿Okay? O ya si yo les pregunto, en citosina, igual, acuérdense que una proporción muy grande de un nucleótido puede ser tóxico para la célula, pero hay momentos en que la célula sí necesita nucleótidos.
cuando quiero replicarme, cuando quiero reparar, cuando quiero expresar, hacer RNAs, voy a necesitar nucleótidos. Pero llega un momento en que no necesito mucho y ya empieza a ser tóxico. Entonces hay que parar esa producción. Hay que cerrar el caño cuando ya no se va a usar, ¿no? Entonces, la célula está caña. Siempre va a preferir reciclar que usar de nuevo. Porque de nuevo implica varios pasos, y acuérdense que cada uno de estos pasos implica ATP. ¿Ok? Entonces, mejor es reciclar esto. Pero en este caso, cuando tenemos las pirimidinas, la lógica más o menos parecida a las purinas. Mucho producto, hay que cerrar el caño arriba. Cuando falta, hay que abrir, ¿no? ¿Y cuál es una señal que falta? Es porque ya, por ejemplo, hay bastante fosforilusilpirofosfato. O, ¿cuál es el complemento de A? T. 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 ¿Cierto? O el complemento de G, C. C. Si hay mucho A, la célula interpreta que va a necesitar hacer T. ¿Ok? ¿Está claro esto, no es cierto? Ujú. Entonces, esto lo que estoy mostrando acá hay una cantidad muy grande de ácidos nucleicos en las células y la mayor parte son RNA. Pero llega un momento de la replicación y tengo que convertir esos nucleótidos que me sirven en metabolismo normal de la célula. Para la replicación voy a necesitar deoxinucleótidos. O sea, no es que haya demasiado deoxinucleótidos y poco nucleótidos, es al revés. Entonces, para la célula, hacer un deoxinucleótido es un trabajo, también tienen que invertir ATP. Y le dije que la célula está caña. ¿Ok? Entonces, para hacer deoxinucleótidos no va a ser de nuevo, preferible es usar lo que ya tiene. ¿Ok? Entonces, hay diferentes enzimas que, sobre todo esta que se llama ribonucleótido reductasa. ¿Qué hace la ribonucleótido? ¿Qué es un ribonucleótido? O sea, es un nucleótido, estoy hablando de la parte del azúcar específicamente. Reductasa, ¿qué quiere decir reductasa? Han hecho química, óxido de reducción. O sea, en algunos casos en bioquímica, sobre todo, reductasa es sacar un oxígeno. ¿Ok? ¿Qué carbono en la ribosa tengo que reducir para que sea desoxirribosa? El carbono 2. ¿Sí? Está claro esto, ¿no es cierto? Entonces eso lo hace esta enzima y trabaja con A, con C, con G, con U o con D. ¿Ok? Bueno, esto probablemente lo han visto. El material hereditario hasta 1940 más o menos, hasta hace menos de 100 años, no se sabía qué era. Cuando analizaban las moléculas veían si hay tantas formas de vida, entre los seres humanos también somos distintos, entonces la molécula que tiene que ver con la variedad y con la herencia, tiene que ser una molécula que varíe mucho. Entonces, cuando analizan las moléculas que existen, los químicos analizan las plantas, los animales, las células, ven que hay básicamente 4 grandes tipos de moléculas. Los azúcares, los lípidos, las proteínas
y los ácidos nucleicos. Cuando estudian los nucleótidos, o los ácidos nucleicos, se encuentran con una molécula a ese momento, estamos hablando de 1910, 20, 30, una molécula tonta, una molécula aburrida. ¿Sí? Carbono, como analizan los químicos, ¿no? ¿Qué hay? Carbono. ¿Qué hay? Un azúcar, creo que es ribosa, ya. No, es desoxirribosa. Bueno, un azúcar y fósforo. ¿Pero qué más hay? Hay bases nitrogenadas. ¿Cuántos son? 4. No, esto no es muy variante. A ver, estudiemos otras moléculas. Estudian lípidos, también aburrida. Azúcares, aburridísimo. ¿No? Carbono y OH solamente. A ver las proteínas. Las proteínas son interesantes porque tienen diferentes moléculas, ¿no? Diferentes legos que hacen una proteína, por lo menos 20 en el ser humano. Entonces, para la gente de la época, imagínense que ustedes solamente tienen esa información, lo más probable de la herencia esté transmitida por las proteínas, y era lo que la gente pensaba en ese momento. Y el resto, incluyendo los ácidos nucleicos, eran, como dicen los gringos, boring, ¿no? Insulso, pronto, ¿no? Una molécula que no me va a dar variedad. Entonces, hay diferentes cosas que van pasando. Miren, desde hace ya más de 150 años, la gente que empezó a ver que en la pus, ahora sabemos que la pus son glóbulos blancos, que en esa época no sabían, ¿no? Empiezan a encontrar ciertas moléculas concentradas. En la época le decían nucleínas porque se encontraban no en el citoplasma, sino dentro del núcleo. Y así se ve que esta coloración, el núcleo tiene una coloración específica, ¿no? Y que varía en tamaño si una molécula está en una célula normal o en los gametos, ¿no? Si eran las plantas, podría ser, no sé, ustedes saben que hay flores masculinas y femeninas, ¿no? Y el polen es masculino, y ven la cantidad de ácidos nucleicos que tenían, igual en la formación de óvulos, y se veía que los óvulos y los, en este caso espermatozoides, si veían en animales, veían que tenían la mitad de cantidad de lo que tenía una célula normal. ¿Ok? Ustedes han hablado de Mendel, el curita que hacía el sexo por las puras arvejas. ¿Se acuerdan? Mendel, él decía que los individuos en el momento de la reproducción separaban lo que se llaman los gametos. ¿Se acuerdan? Ya, eso coincide con lo que pasaba a nivel del núcleo. La cantidad de material genético era la mitad en los espermatozoides o los óvulos comparados en las células normales. Entonces ya algo que había dicho Mendel ya tenía un poco más de sentido, ¿no? Es posible que el material genético esté ahí, pero todavía hay que ver. Entonces, como les digo, había químicos que hacían el estudio del ADN, bueno, de lo que encontraban en el núcleo, y veían que había fosfato, el azúcar ribosa, o desoxirribosa, y los nucleótidos, A, C, G y T, pero ellos no pensaban, no sabían cómo interpretarlo, y solamente lo veían como una cosa curiosa, ¿no? Un hallazgo que no tenía mayor explicación, ¿no? Porque pensaban que era una cadena A, C, G, T, A, C, G, T, y así millones de veces. Ya en los años 30 más o menos
se ve que los organismos no tienen una cantidad igual de nucleótidos. Por ejemplo, les voy a llamar la atención acá. En el ser humano, es una muestra cualquiera, ustedes ven que hay una cantidad acá de A, 30%, de G, casi 20%, de C, casi 20%, y de T, 30%. Lo que es importante que nos demos cuenta, y así en diferentes especies, es que cuando hay una cantidad de A, hay una cantidad exacta o muy parecida de T. Y la cantidad de G es muy parecida Sí. a la de C. Exacto. Entonces acá hay algo. ¿Cuál es la interpretación del químico que no sabe nada en ese momento? Que A y C no pueden estar apareados porque son diferentes, pero A con T probablemente hacen una dupla. Y G con C hacen otra dupla diferente. ¿Ok? O sea que de alguna manera estas moléculas trabajan juntas. No sé cómo, pero están en la misma proporción. ¿Sí? ¿Está claro? Este experimento lo han visto en primer año. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las ratas que le pongo neumococo? Si les infecto el neumococo mutante que no forma la cápside, es inocuo, pero si tiene la cápside se mata. Entonces, habían hervido, ¿se acuerdan de esta parte? Y cuando hierven a las células patogénicas y las juntan con células, digamos, no patogénicas, pero vivas, este conjunto, este grupo, sí infecta. No sabíamos por qué y mataba a las ratas. Ahora sabemos, ya después de varios años, que lo que pasaba es que en las células muertas había DNA que ingresaba dentro de las células vivas que normalmente eran inocuas y podían matar a la rata. O sea, quería decir que el material genético estaba en estas células que habían sido hervidas, pero no podían matar por sí mismas. ¿Ok? Bueno, no vamos a pasar al primer año, pero está más o menos claro. Y esta repetición de ese experimento fue hecho, pero ya eliminando. Acá había una enzima, una sacarasa, por ejemplo, que podía eliminar todos los carbohidratos, todos los lípidos, todas las proteínas, todos los ARNs o todos los ADNs. Y todos estos no llegaron a ser patógenos solamente cuando eliminaba el ADN. O sea, lo que quiere decir en este experimento, pueden buscar en el internet a estos patas y van a ver que este experimento lo que está probando es que el efecto de transformar una bacteria que no produce neumonía hacia otra que sí produce neumonía era la adición del ADN. O sea, de alguna manera el ADN es el material genético. Esa molécula que era insulsa, que no tenía sentido, que era aburrida, aparentemente es lo que me está dando el material genético. La información genética. Y esto fue en los años 44 y la gente realmente no creyó al primer reporte, ¿no? Tuvieron que pasar casi 8 años cuando hubo este experimento. También lo han hecho en el primer año. Este es un virus que solamente tiene, imagínense como una jeringa. Es la jeringa y el contenido. La jeringa es proteína, el contenido es ADN. ¿Ya? Entonces, esto se llama un bacteriofago, que ahora están de moda, creo, para tratar algunas enfermedades. Hacemos una marcación, acá está en rojo.
Todo ven rojo, no hay ninguno daltónico por acá. El ADN está marcado con radioactividad. El experimento de la izquierda. Y el experimento de la derecha yo marco a la cápside, a la jeringa. ¿Ok? Infecto las células. Luego las meto en una licuadora para romper esta juntura y solamente voy a tener a las bacterias infectadas con el virus. ¿Qué es lo que encuentro dentro de las bacterias? Cuando chequeo donde he marcado el DNA está adentro. O sea, ¿cuál es el material genético que ha entrado a la bacteria? ¿Proteína o DNA? DNA. Entonces, esto fue ya la prueba que necesitaba para decir que el DNA realmente no era motivo de burla, sino que sí era el material genético. Ahora la cosa era explicar cómo esa cosa tan aburrida era el material genético. Bueno, aparecieron el material genético, todo el mundo se interesó en el material genético, en el DNA. Hubo mucha gente, varios laboratorios que estudiaban el DNA. Entonces acá ponían, por ejemplo, ¿ustedes han visto el DNA en el laboratorio? ¿Han extraído DNA? ¿Sí? ¿No? Hay un momento mágico donde tienen todo invisible y en un momento dado empieza a aparecer la nubecita, ¿no? Es un momento espectacular. Ya, a esa nubecita ustedes la pueden estirar y la ponen a través de rayos X y van a tener un patrón. ¿Ok? Entonces había una bioquímica llamada Rosalind Franklin, que no ganó el premio Nobel porque murió antes de que tenga el premio Nobel, pero realmente mereció ganar el premio Nobel junto con Watson y Crick. No este Maurice Wilkins que dice que las malas lenguas que le robó esta foto. La van a ver en todos los libros en el internet, la foto 51 del DNA. Es la foto famosa que les explica, por ejemplo, si yo veo esta X, quiere decir que es una molécula enrollada. Para el químico, cuando ustedes ven esa parte de cuando están extrayendo DNA y aparece el DNA así en fibras, lo que les está diciendo al químico es que es una molécula larga. ¿Ok? Es una molécula larga que está enrollada. ¿Ok? Que entre esta molécula probablemente es como una escalera caracol que tiene peldaños y yo puedo medir la diferencia. Acá es 3.4, acá el círculo es 2. Entonces lo que me quiere decir que es un tubo que tiene 2 nanómetros de ancho, pero que es espiral. ¿Ok? ¿Por qué es X? Vamos a ver como una X, vamos a ver luego. Pero esta cosa es importante, vamos a verlo en la próxima clase y en la próxima de después, cuando hablemos de reparación, hablemos de... ¿Conocen a estos patas? Watson y Crick, que dice las malas lenguas que eran medios ociosos, que paraban en el pub tomando sus chelitas, pero que estaban pensando obsesivamente cómo era el DNA. Y ellos hicieron un modelo de cartón y alambre y empezaron a poner los nucleótidos, la ribosa, los fósforos de diferentes formas y se dieron cuenta que la única forma de hacer una molécula larga es poniendo ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato y así millones de veces, ribosa, fosfato, y los nucleótidos iban en medio. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que les dije del hígado que tenía 30% de
A igual de T, etc. Entonces, lo que quería decir que probablemente esos peldaños eran el A frente a T y el G frente a C. ¿Ok? Eso es lo que les vino más rápido. Entonces, ellos ponían, para la molécula es 2 nanómetros. Entonces, yo tengo que poner el A frente a T y el ancho de esos dos juntos tiene que darme 2 nanómetros. Y no les daba. A y T les daba menos de 2 nanómetros y G y C les daba mucho más que 2 nanómetros. O sea, ya estaban tirando la toalla, pero a uno de ellos se le ocurrió, ¿y qué tal si volteamos una A de frente y una T de cabeza? Cuando miden A de frente y una T de cabeza, justo hace 2 nanómetros. Cuando ponen una G frente a una C, no calza bien, muy grande. Pero si voltean una de ellas, sí casa químicamente para que sean 2 nanómetros de ancho. ¿Está claro esto? ¿Qué quiere decir esto? Que en cada par uno está de pie, por decir, y el otro está de cabeza. ¿Está claro esto? O sea, el ADN no está así frente a frente, sino uno de frente y otro volteado. ¿Ok? Y de ahí viene la idea, si estamos hablando de 5' a 3', lo que quiere decir es que el ADN, por un lado, crece de abajo hacia arriba y por el otro lado de arriba hacia abajo. 5' hacia arriba y 5' del otro lado hacia abajo. Una cadena antiparalela. ¿Queda claro? Muy bien. Hay diferentes modelos, van a ver. Bueno, les voy a explicar. Lo más importante, entonces, no es la baranda de la escalera, porque es aburrida. Ribosa, fosfato, ribosa, fosfato y así. Sino lo que está dentro. Eso no está de una forma regular, no es ACGT, 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 no. Hay una forma de escribir dependiendo de tu necesidad, dependiendo de tu gen, dependiendo de tu sitio donde tú quieras regular, etc. Hay diferentes letras, diferentes mensajes. ¿Ok? Este es el ADN normal, digamos. Todo, la genética, DNA o RNA, está escrito en A, C, G y T. No en ese orden, hay GCCC, hay ACCC, etcétera, etcétera. Hay sitios que le dice a la célula, este es un gen. ¿Han hablado ustedes de intrones y exones? Vamos a ver más adelante cómo reconocemos intrones, cómo la célula sabe que es un intrón, cómo sabe que es un exón. Cómo sabe dónde debe comenzar un gen. Todo eso está escrito. ¿Dónde debe terminar? Cuando yo transcribo, yo no voy a transcribir todo el cromosoma, yo tengo que circunscribirme, quedarme solamente con mi gen. También hay una señal de pare. ¿Ok? ¿Por qué hay células solamente en la retina? ¿Por qué hay otras células que producen proteínas solamente en la insulina, solamente islote de Langerhans, ¿no? Y no se producen en el pulmón, ¿no? Entonces, ¿por qué hay células que se expresan solamente en el embrión? ¿O por qué en el estadio fetal? Todo eso está regulado. Y regulado con estas 4 letras. En realidad no son letras aburridas, sino prácticamente es una clave Morse, ¿no? Que le dice a la célula, no solamente habla de los genes, sino cómo se regulan esos genes. No le voy a pedir que se aprendan todo, pero sí por lo menos 10. No, o sea, esto es
Simplemente para que vean, este es el gen de la insulina. Ni siquiera es el gen verdadero, es el RNA mensajero de la insulina. Pero hay intrones que están metidos ahí. El gen de la insulina es mucho, 10, 15 veces más grande que este. ¿Okay? Pero todo está escrito en ATGIS. ¿Okay? ¿Le puedo pedir 5 micrófonos? Bueno, hay diferentes formas. La más común es esta de acá, la de Watson y Crick. Pero se ha visto que hay otras formas también de DNA, ¿okay? Donde la de Watson y Crick tiene una forma de el surco mayor y el surco menor, etc. Este DNA tiene otra forma de enrollarse, y el DNA A y el DNA Z también tienen otra forma de enrollarse. Cada uno es específico de ciertas regiones. Por ejemplo, se ve que el ADN, el DNA A, alfa, está más asociado a los sitios donde se va a transcribir el gen, o sea, al sitio de inicio de transcripción. ¿Okay? Y este DNA Z es cuando una región es rica en G y C. ¿Cuál es más fuerte? ¿G con C o A con T? GC. ¿Más fuerte A con T? Perdón. ¿Cuál es más fuerte? G con C con G. ¿Cuántos enlaces de hidrógeno tiene A con T y G con C? Una tiene 2 y el otro tiene 3. ¿Cierto? Ya, eso también es importante, porque es más fácil abrir, es más fácil transcribir, más fácil verificar, etc. Los sitios de replicación, vamos a ver más adelante, tienen que ver con la composición del núcleo. Esta también va a ser para varias preguntas de examen. Acá yo estoy poniendo donde es 5', 3', 5', 3'. ¿Se entiende el dibujito, no es cierto? El de Chile, todo, para que no se pierda. ¿Bien? Cuando el apareamiento A, T, G, C, G con C y así es perfecto, vamos a tener una cadena perfecta. ¿Ok? Pero imagínense que acá hay una mutación y acá, ¿qué deberíamos tener acá? Una C, pero tengo una A. El apareamiento no es perfecto, no hace 2 nanómetros, tiene que ser 2 nanómetros, pero no es 2 nanómetros, es algo diferente. ¿Ok? Entonces, acá hay una distorsión. Y esto, vamos a ver en la parte de reparación, es detectado. La célula está constantemente chequeando su DNA para que no haya mutaciones. Pero si hay algo raro, vamos a ver que se tiene que reparar. ¿Ok? O a veces ocurre, hay depurinación o deperiminización, quiere decir que desaparece un nucleótido y me queda un hueco. Entonces, acá, bueno, acá le dibujo al revés, el dibujo quiso ser así. ¿Ok? Está al revés. ¿Entienden? No le cuenten a los que no me leen. O sea, acá, por decir, si había una A con T, la T ha desaparecido y acá en vez de tener esto deberíamos tener un hueco, ¿no es cierto? El sistema celular, el sistema de reparación detecta que esto no es 2 nanómetros sino menos. ¿Ok? Bueno, lo que le dije, hay enlace de hidrógeno y vamos a ver 3 formas que ocurre, que va a tener el DNA. El DNA, cuando necesita